Atribulados, perseguidos, correteados, apedreados, injuriados, lastimados, ¿qué más? A ver, destartalados, ¿qué más? Regañados, ¿qué dijeron? Criticados, insultados, bendecidos, amén. Hoy es un día en el cual podemos y tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios. Claro que podemos hacerlo todos los días. Tenemos la gran bendición de la oración. Diga, tenemos la gran bendición de la oración. Y sabe, la oración ha sido un instrumento por mucho tiempo y por muchos años con el cual nos podemos comunicar a través de ella para con Dios. Pero también se ha convertido en un instrumento que no se utiliza, que no se usa, nadie quiere usarlo. Y sabe, la palabra de Dios nos enseña mucho sobre esta arma que es la oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu bendito nombre, por tu bendito sacrificio, por todo cuanto has hecho e hiciste, porque para nosotros es una gran bendición. De verdad que valoramos lo que has hecho en esa cruz y ahora podemos ver que de verdad amas al mundo en gran manera, tanto que por eso estamos aquí, para honrarte, alabarte, glorificarte. Y bendito Dios, sabemos que estás aquí. No hace falta la invitación porque tú ya estás. Lo que sí, bendito Padre, es que si alguien aún no te ha invitado a su corazón, bendito Padre, conquístalo hoy. Que sea conquistado hoy por ti, por lo que tú vayas a hablar a sus corazones. Bendito seas, Señor. Acompáñeme a Mateo capítulo 6 y vamos a ver algo muy importante de lo que estábamos hablando de esta gran arma. ¿Sabe? Es increíble ver cómo la arma que menos utiliza el hombre o los hijos de Dios, pues es la oración. Y digo, no la usan porque es el único método por el cual nos podemos comunicar a Dios. Y es la única forma en que Dios pueda conquistarnos. Al decir conquistarnos es completamente hacernos creer como hijos, como hombres, de que Él es un verdadero Dios. Amén. Dice Mateo capítulo 6, verso 5. ¿Ya está ahí? Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, no te hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. ¿Por qué la oración se ha convertido en un arma? Porque cuando usted y yo estamos siendo atribulados, perseguidos, no, sería mentira decir que como hijos de Dios no pasamos por todo esto. Al contrario, por el hecho de tener el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, es una señal espiritual para el mundo espiritual de que nosotros debemos ser perseguidos. Cuando comenzamos a caminar en Dios, muchas veces pensamos que el acercarnos a Dios es motivo para que nos vaya bien, es motivo para que todo salga bien y que no suceda nada en nuestra vida. Pero el buscar y acercarnos a Dios y comenzar un caminar en Él, esto nos va a llevar a ser perseguidos. Jesús mismo nos lo dijo y nos lo advirtió, que en el mundo tendríamos muchas aflicciones, dijo, pero no teman, yo he vencido al mundo. Él ya había conquistado el mundo. La misma palabra de Dios nos enseña que nosotros, que Dios mismo nos iba a convertir en más que vencedores. Pero hoy en día, cuando hablamos de ser más que vencedores, el mundo se equivoca al interpretarlo. Pero hablando de la oración, dice la palabra
que cuando nosotros busquemos el orar debemos de refugiarnos, debemos de buscar un lugar donde estemos con Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Fíjese bien, le voy a contar una historia. En el siglo XIV, llegando casi al XV, existió un hombre llamado Martín Lutero. Antes de él existió otro hombre que es considerado dentro de los reformadores de la Iglesia, llamado John Wycliffe, y hubo otro llamado John Hus. Estos hombres, en los últimos días de Wycliffe, el mundo o la iglesia que prevalecía, que era el catolicismo, este John Wycliffe le dijo a uno de ellos, como si hubiera profetizado, como si Dios le hubiera dicho lo que iba a suceder, como si pareciera que Dios mismo estaba anunciando en ese momento a la Iglesia Católica lo que iba a acontecer en 100 años. John Wycliffe le dijo a la Iglesia que en 100 años surgiría un hombre que iba a darle una transformación completa a la Iglesia. Murió John Wycliffe y pasaron 102 años para que naciera Martín Lutero. Pero lo más padre de esto es que Martín Lutero, siendo un monje, siendo un hombre que militó en la Iglesia Católica, creció como monje, caminó en todo lo que eran las liturgias, en todas las enseñanzas, en todos los mandatos que daba la Iglesia Católica, un día él tenía en su corazón un fuego que lo llevaba a querer conocer más, a querer saber más. Ese fuego en él lo impulsaba a buscar, aun cuando en las iglesias católicas las Biblias que se manejaban eran escritas en el latín, pero había en una iglesia donde él era monje, una iglesia que estaba, una Biblia que estaba encadenada, que nadie la podía abrir, porque ellos enseñaban que las Biblias tenían que ser leídas y estando siempre un monje o un cura o un sacerdote que tenía que enseñarle a quien iba a leer la Biblia. Un día, Martín Lutero, mientras todos dormían, él ya tenía ubicado el lugar donde estaba esa Biblia y fue al lugar donde estaba. Se levantó de noche, llegó al lugar, le quitó la cadena de esa Biblia y comenzó a leer. Y dice la historia que él pasaba horas y horas y horas leyendo esa Biblia. Dice la historia que un día llegó al verso que dice en el libro de Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Y cuando él leyó eso, dice que su corazón ardió, y más porque se dio cuenta que en el lugar donde él militaba como sacerdote y monje estaban equivocados. Él decía: ¿cómo es posible que por la fe puede vivir un justo cuando se nos enseña que pagando indulgencias los hombres podían ser salvos y poder alcanzar y poder tener y poder hacer? Y todo comenzaba a ver Martín Lutero que todo esto era un engaño. El fuego que en él estaba ardió aún más. Y él, dice la historia, que comenzó a refugiarse en la oración. Se convirtió en un hombre de oración. Pasaba horas y horas. Dice un hombre, un doctor en leyes que lo conocía, dice la historia que él veía que todas las mañanas él se levantaba y se metía a la capilla 2 horas a orar. Antes de continuar con la lectura en la palabra de Dios, él se metía 2 horas para estar en comunicación con Dios. Cuando él salía de ahí, leía la palabra de Dios y buscaba esos grandes misterios que tiene la palabra para conocer la voluntad de Dios que Dios tenía para su vida. Y cuenta la historia que llega un tiempo en el que él ya estaba cansado y estaba harto de la situación que vivía la iglesia, y más porque el país de Alemania estaba siendo
invadido de pobreza, por lo mismo, porque llegaba a la iglesia y pedía indulgencias, y que si quieres que tu familiar sea sacado del purgatorio, tienes que comprar indulgencias, y si quieres que después lo llevemos al cielo, tienes que comprar indulgencias. Y un pueblo engañado, lleno, invadido en la pobreza, por hombres engañadores. Dios le dejó ver a Martín Lutero un arma que se llama oración. Diga, la oración. Y es el arma que hoy en día es la menos utilizada. A través de la oración, la historia cuenta cómo este hombre fue levantado por Dios y su poder de su Santo Espíritu para enfrentar todo un reino. ¿Y por qué todo un reino? Porque si dijéramos un país, estaríamos hablando solamente de Alemania. Pero cuando decimos un reino, estamos hablando de un mundo espiritual que iba a venir en contra de aquel reformador que pretendía sacar a la luz la verdad, Cristo. La verdad, Jesús. La verdad, Dios, que no pide dinero para que tú puedas acercarte a buscarle, que no pedía dinero para que los hombres pudieran creer que solamente de esa manera sus familiares podían ser sacados de un purgatorio, el cual no existe y es una total mentira. Pero el pueblo de Alemania estaba engañado, y el mundo. Y se levanta este hombre y empieza a buscar a Dios en oración. Y cuando él buscaba a Dios en oración, también dice que ayunaba por largos días. Y uno de los grandes obras que hizo este hombre fue traducir la Biblia del latín al alemán. Hoy en día, la versión auténtica y original en la cual tradujo Martín Lutero del latín al alemán existe. Cuando el pueblo comenzó a comprar esas Biblias para saber qué decía la Biblia, para conocer qué era lo que ahí había, para ver, para cerciorarse qué era lo que los sacerdotes y la Iglesia Católica prohibía leer, comenzó el pueblo de Alemania a buscar y empezaron a descubrir que allí existía un Dios que les decía que si le abrían su corazón a Dios, Él los iba a aceptar como hijos. Y entonces el pueblo de Alemania comenzó a tener una gran revolución. La iglesia convocó a Martín Lutero para confrontar a la misma iglesia, y dice que ese día, cuando él se iba a parar ante más de 40 cardenales, ante un tribunal, ante una asamblea donde el 99.99% eran católicos, cuando él fue convocado, dice la historia que él fue a su cuerpo y empezó a clamar a Dios y le decía: Señor, esta causa es tu causa, no es mía, yo solamente he decidido ser tu embajador para llevar la causa de miles que están siendo engañados para que te conozcan a ti. Y ayunó, y pasó un día, y 2, y 3, y ayunaba y oraba. Y dice la historia que cuando él se dirigía al lugar al cual tenía que confrontar a estos líderes religiosos, dice que a la entrada estaba aquel doctor que lo conocía y que en algún momento de su nivel académico, de sus estudios académicos, él fue su maestro. Dice que a la puerta del lugar estaba ese maestro. Martín entró y él iba nervioso, él tenía miedo, porque sabía el montón de lobos rapaces que ahí estaban dentro, esperándolo para destrozarlo y devorarlo, por querer desengañar a todo un sistema religioso, mentiroso, que engañaba y dejaba en la pobreza a muchos. Cuando Martín Lutero llega a la puerta, ese doctor le dice: no tengas temor, porque tu causa ha sido escuchada y tú
ya venciste. Tú ya venciste, tú solamente tienes que hacer un acto de presencia para que Dios te dé la victoria. ¿Le da un aplauso fuerte a Dios? Cuando Dios levanta a hombres, no se equivoca. Bendito sea el Señor. Cuando Dios es tu causa, no tengas temor. Martín Lutero entra al lugar y comenzaron a decirle: necesitamos que usted se retracte de sus 95 tesis que fue a pegar a la puerta de tal lugar y de tantos tratados que ha escrito. Usted debe de retractarse, si no, todo el peso de ese sistema iba a caer sobre él. Las palabras que Martín les dijo fueron estas: si ustedes me comprueban con la palabra de Dios lo contrario a lo que yo enseño, me retracto. Pero si ustedes no me comprueban con la palabra de Dios lo que he estado anunciando, no me retracto. Y no se retractó. ¿Y cómo cree usted que esa audiencia se quedó? Enojados, feroces, porque ahora iban a buscar el momento para destrozarlo. Las leyes en ese tiempo decían en cuestión de los monjes que si uno de ellos se retiraba o rechazaba o estaba en contra de la iglesia, él tenía que ser casi no solamente desechado, sino también muerto. Martín salió de aquel lugar victorioso porque fue por la victoria que ya había ganado en un cuarto en oración. Él no se presentó al lugar sin haber orado. Él sabía y conocía lo que era orar. Él sabía lo que eran pasar horas en oración. Él conocía a Dios. Él se humillaba para después ser exaltado en público, pero él tenía que buscar la humillación en la presencia misma de Dios. Cuando él sale de aquel lugar, inmediatamente esa noche, un príncipe que lo conocía, él se dirigía hacia su casa y dice la historia que él es raptado y es llevado a un castillo fuera de Alemania. Y cuando llegan al lugar, le quitan el gorro que le habían puesto y él ve que era el príncipe y dice: no tengas miedo, Martín, porque sabíamos que tu vida iba a ser buscada para ser destrozada, pero nosotros te hemos traído aquí y tú para muchos has muerto, pero tú vives. Y cuando Martín Lutero llegó a ese castillo, duró muchos años ahí, 8 años. En esos 8 años él se encargó de traducir la Biblia de latín al alemán. Y seguía haciendo tratados, y la gente pensaba que Martín Lutero estaba muerto, pero todos aquellos que conocían los escritos de Martín, cuando leían los nuevos escritos que comenzaban a llegar, sabían que Martín vivía. Porque nadie escribía y tenía la sabiduría de este hombre. Después de 10 años, él sale, conoce a una mujer, se casa, que había sido monja, y comienzan a llevar una vida y a dirigir a muchos en la palabra de Dios. Pero un día Martín dijo: si yo no hubiera tomado la decisión de buscar a Dios en oración, nunca hubiera pasado nada. Alemania sería la misma esclavizada por un sistema de engañadores. Y Alemania seguiría siendo pobre. Y el mundo no podría conocer a Dios. Martín le estaba diciendo al mundo: si tú quieres dejar conocer a Dios con tu vida, entonces tú debes de perder tu vida en oración, conociendo a Dios, humillándote ante Dios para que Dios pueda exaltarte en público. Pero no puede existir hoy en día un hombre o una mujer que pueda hacer tantas cosas para Dios sin tener tiempos de oración. No puede ser. La oración es el fundamento.
La oración es la base, porque es la comunicación. Hijo, Padre. Padre, Hijo. Dáselo fuerte. Dice la palabra de Dios: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Debemos conocer al Padre. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad. La palabra potestad, del griego, exousia, que significa derechos. Con derechos. Muchos hijos de Dios hoy en día viven como si no fueran hijos, porque ni siquiera saben ni conocen a qué son merecedores. Con derechos. El ser hijo te da derechos, potestad de ser hecho hijo. Ya no creación, ya no criatura, hijo. Y como hijo tienes derecho a una herencia. ¿O acaso no dijo Jesús? Y le oró a su Padre y le dijo: Padre, donde yo voy a estar, ahí en el lugar donde tú me tienes reservado, ahí yo quiero que todos ellos estén conmigo. Pero tienes que ser hijo. Y el ser hijo te lleva a conocer a tu Padre en oración. Y la oración te va a llevar a que lo conozcas en la palabra. Porque aquí dice quién es Dios. La oración es poderosa. La oración tiene poder, pero solo para aquellos que militan en ella. Yo me imagino a este monje cuando iba a cruzar esas puertas y con ese temor. Y yo también quizás pudiera pensar en el momento de Jesús cuando estuvo en Getsemaní. Aunque él era el Hijo de Dios, él necesitaba estar comunicado con su Padre a través de la oración. ¿Cuántas veces la palabra de Dios no dice: y se apartaba al monte? Y mientras unos dormían, él oraba. El mundo dormido, pero solamente pocos son los que buscan a Dios cuando el mundo está dormido. ¿Se imagina el diablo cómo duerme al mundo? ¿Cómo duerme a la juventud? ¿Cómo duerme a cada persona, a cada individuo? Y aparte llega la noche y siguen durmiendo. Cuando Dios nos enseña a través de Jesús que Él se apartaba, no a dormir, dice, a orar, a comunicarse, a buscar la dirección de su Padre, a saber cuál era la voluntad, a saber qué tenía que hacer. Y también Jesús, en su condición de humano, sintió miedo. Por eso le dijo: Padre, si se puede, aparta de mí esta copa. Mas el Padre nunca le dijo: no, hijo, ahora te aguantas. La palabra Getsemaní dice y significa prensa de olivo. El más grande de los olivos estaba llegando al Getsemaní. Pero ese Getsemaní tenía que apretar al más grande, verdadero y auténtico olivo que puede existir en el mundo. Por eso cuando él oraba, dice que su cuerpo salían gotas como de sangre. Estaba siendo oprimido por ti y por mí. Tú y yo vamos a tener Getsemanís en nuestra vida. Pero si en tu vida no está la condición de buscar a Dios en oración, esa prensa te va a deshacer. Esa prensa te va a llevar a tomar decisiones equivocadas, a tomar decisiones que no te convienen, a fallar, a errar. Pero mientras mantengas tu vida en la condición de oración y no te arraigues al mundo ni pienses que lo que tienes es tuyo, sino que aprendas a vivir dependiendo del Dios grande, fuerte y poderoso,
Así estés en la prensa más grande y más fuerte del mundo, tú siempre tendrás la victoria. No por nada Él mismo dijo que nosotros, los que hemos aceptado ser hijos, que nosotros los que buscamos a Dios en intimidad, que nosotros los que meditamos en la palabra, los que buscamos, los que la escudriñamos, los que pagamos el precio, seríamos más que vencedores. Dime quién ha sido el más vencedor para ti en la vida. ¿Un discípulo? Ha habido grandes hombres en el mundo y han sido vencedores, porque a lo mejor muchos han sido científicos o han aportado grandes cosas a la ciencia o a este mundo, inventores o grandes filósofos o pensadores. ¿Quién ha sido para ti el más grande? ¿A quién has admirado quizás en los momentos en que has pasado o tenido tus tiempos de estudios académicos y tú has dicho, wow, este hombre fue grande, este gran inventor, este gran pintor, este gran arquitecto, este grande en todo, este gran músico, este canta como ángel, aquella también? ¿Quién ha sido para ti el más grande? ¿Quién ha sido el más grande que tú has admirado? Y Dios se atreve a escribir y decir, tú eres más que vencedor. Porque habrá existido el hombre que tú quieras, con el nombre que tú me digas, con la actividad o talento que tú me digas, pero el más grande vencedor en este mundo se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él le dice a la humanidad, si tú te atreves a invitarme a tu vida, yo te voy a hacer más que vencedor. El máximo vencedor se llama Jesús. Él dice, yo te voy a poner, te voy a sacar y te voy a poner delante del más vencedor. Aún delante de Él como Dios, tú dice, más que vencedor. Y el hombre no quiere. El hombre quiere seguir en lo mismo. Porque da flojera orar, ¿a poco no? A mí me da flojera orar, pero cuando yo recuerdo los beneficios que me da la oración, Señor, todo cuanto tengo es tuyo y todo cuanto tú me des seguirá siendo tuyo. Nada me voy a llevar. Oración. Oración. Y solamente los que son más que vencedores, así esté siendo tribulado y perseguido, nunca nadie te podrá separar de su amor. Nada, nada te puede separar de su amor. Porque el Padre que conoce al Hijo, lo ama, lo quiere, lo aprecia, lo guía, lo instruye, lo lleva, lo cuida y lo protege. Pero el hijo que no es hijo, ¿cómo su padre lo va a cuidar si ni siquiera es su padre? Por eso tú debes de tener un padre y decirle todos los días, bendito Padre mío, aquí estoy, mi vida es tuya. Que te conozca tu padre, que tu padre sepa que eres su hijo. Y así como Jesús fue levantado y resucitado, así tú un día también puedas ser levantado para estar con Jesús a su lado. Ahí donde Él le pidió a su Padre que tú estuvieras. Aleluya. Amén, aleluya. Bendito sea, Señor. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús? Dice la palabra de Dios en Mateo 24. Dice Mateo 24, verso 4. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Un solo hombre enfrentó a todo un sistema religioso para que pudiera haber apertura a muchas traducciones bíblicas hoy en día. No todas las traducciones son buenas. Cuando usted vaya a comprar una Biblia, acérquese a su pastor
y dígale y pregúntele qué Biblia debe comprar. Porque existen Biblias que están les están quitando, les están añadiendo para engañar. Acérquese y pregunte qué Biblia debe de comprar. Jesús le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Está viviendo una época actual donde muchos están engañando a los hombres. Si usted no quiere ser engañado, conozca a Dios a través de la oración. Ahora piense, usted como hombre, ¿qué le puede quitar el diablo? Todo. Si Dios permite que el diablo le quite algo, le puede quitar desde la familia, propiedades, todo lo que usted pueda tener y hasta tocar su carne. Pero hay algo que el diablo no le puede quitar. ¿Sabe qué no le puede quitar? Cuando usted cierra sus ojos y dice: Padre, en el nombre de Jesús te pido por mi vida, la vida de los míos, mi trabajo, mi casa, mi perro, mi gato, por todo lo que tú me has dado, Señor, te pido que nos guardes. Y eso el diablo no se lo puede quitar, porque es un arma, la más grande que puede existir entre el Padre y el Hijo, y sus hijos y sus generaciones, para poder seguir siendo guiados por su Santo Espíritu. La oración nadie se la puede quitar. Ese momento nadie se lo puede robar si usted conoce al Padre. Aleluya. Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre Santo. Es para ti, Señor. Déselo bien fuerte si se lo va a dar. Yo voy a orar y usted haga una oración individual y deje que su Padre lo conozca. No ore por orar. No ore porque yo le dije que lo haga. Hágalo porque usted quiere, por convicción, porque usted sabe que ahí es donde conocemos al Padre y lo buscamos. Pídale lo que quiera, porque yo sé que los milagros son para los hijos y yo soy hijo. Y si usted es hijo, entonces los milagros son para usted. La bendición es para los hijos. Y yo soy hijo. Así que no dudo de la bendición. Los talentos, los dones y aún las riquezas de los ricos de allá afuera son para nosotros. Para los que somos hijos. Y yo soy hijo. Padre Santo, aquí está nuestra vida. Es tuya y te pertenece. Que valoramos lo que tú has hecho por nosotros. ¿De dónde nos has sacado y a dónde nos has traído? Y aún a dónde nos vas a llevar. Lo valoramos. Sabemos. Reconocemos lo que has hecho. Primeramente, perdónanos. Perdónanos. Porque sabiendo dónde estás, no vamos. Sabiendo cómo conocerte, cómo encontrarte, no te buscamos. Pareciera que no importa. Pareciera que hay cosas más importantes por hacer, cuando lo más importante eres tú. Perdónanos a todos, Señor. Si nos interesas. Vales mucho para nosotros. Y queremos conocerte aún más. En oración. Que la oración sea un hábito en nuestra vida. Que esos tiempos nada ni nadie nos los quite. Porque es lo único que nos puede traer la paz, la guianza y tu amor infinito a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios, por tu Hijo. Y gracias por tu Santo Espíritu que constantemente nos lleva a la verdad. Gracias por tu palabra.
que puede ser escuchada y que puede ser proclamada, para que el que escucha entienda y oiga, y para que los que escudriñamos y buscamos, conozcamos tu voluntad. Gracias en esta hora. No te vamos a prometer nada, Señor. Solo pedimos de tu mano poderosa para que nos lleve más a buscarte en oración. Recibe este fuerte aplauso porque tú eres el victorioso. Tú eres el que vive y el que reina. Tú eres el auténtico y el original. Y como tú, no hay nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Fuerte el aplauso para Jesús.